Bueno, vamos a continuar con el estudio de la primera epístola de Pedro, ¿no? En la salutación que vimos la semana pasada, ¿no? El apóstol está escribiendo a los expatriados, a estos creyentes que están diseminados y están desparramados por la tierra de lo que es la Turquía actual, ¿no es cierto? Ellos habíamos visto que están en una situación muy compleja, porque estaban lejos de su tierra, habían perdido todo, familiares, y estaban en una situación difícil. O sea, la carta, la epístola de Pablo, es una epístola para inspirar esperanza, aliento a estos hermanos que estaban pasando estas aflicciones. Como les decía, ellos están en una situación muy compleja, lejos de casa y lejos de lo que fue alguna vez su nación, lejos de sus familias y de sus afectos. Fueron arrancados de allí, de la Jerusalén. Sabemos que este grupo de hermanos son aquellos que vino después de la primera persecución, luego del martirio de Esteban, ¿no? La iglesia tuvo que desparramar por el imperio, pero siempre fue en beneficio y fue por la obra de Dios, para que después cada una de estas personas muchos de ellos comenzaron nuevas congregaciones, nuevos lugares donde se anunciaba el Evangelio, ¿no? Luego fueron muchas de ellas iglesias, ¿no? Una de las cosas que tiene particular esta epístola es que, en cierta manera, era tipo una circular, que se hacía pasar por todos estos lugares, ¿no? Por eso es que él, cuando en la salutación habla acerca de a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, era una circular para todo ese grupo de creyentes, ¿no? Una de las cosas que noté en el estudio de esta epístola es que la idea, humanamente hablando, del apóstol es inflamar el corazón de estos hermanos de esperanza. Cuando uno pierde todo, uno entra, como un poco hablábamos, ¿no? Entra en una cierta, hoy creo que Juan hizo como la introducción para el tema, ¿no? Uno cuando está en aflicciones, en dificultades, pierde, uno desconfía y empieza a desconfiar de Dios también. Normalmente la gente nos falla y nosotros fallamos a los demás. Y a veces proyectamos eso con Dios, y era lo que le estaba pasando a ellos. Y creo que esta carta es justamente eso. Va a inflamar el corazón de ellos de esperanza, de confianza, para entender, él explicándole para qué fueron llamados, ¿no? Y también él le va a aclarar los peligros que van a enfrentar como creyentes, ¿no? Peligros que le esperaban en un futuro, o si no ya lo estaban viviendo, ¿no? A ver, nosotros, al igual que estos hermanos, podemos, a través del estudio de esta epístola, capturar por medio de la fe estas seguridades que vienen de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da certezas a nosotros. Dios no cambia, Dios no miente, Dios es fiel. Vimos hoy en el devocional. Dios es fiel, Él no cambia, entonces podemos confiar en Él. Él es digno de toda nuestra confianza, ¿no? Esto va a producir, como habrá producido en este grupo de hermanos, en nosotros va a producir reposo, aún en medio de las dificultades o aún en medio de cualquier situación que nosotros estemos viviendo, ¿no? Vamos a ir al texto de hoy, que es los versículos 3 al 5. 3 al 5. ¿Tenemos todos? Bueno, el texto aquí nos está diciendo, es una oración en realidad que comienza desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Hoy vamos a estudiar del 3 al 5 y lo que queda será para la próxima semana, ¿no? Nosotros debemos entender algo que es hermoso. Esto nos va a producir a nosotros una tremendo gozo y esperanza, cualquiera sea nuestra situación. Dios quiera que sea así, hermanos, para ustedes, como el hecho de estudiarlo para mí también ha sido, ¿no? Las cosas a las que Dios nos ha llamado.
cosas preciosas, y también cosas que nosotros hoy tenemos que evaluar a la luz de este texto en nuestros corazones, cómo estamos nosotros delante del Señor. ¿No es cierto? Vamos a leer 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Le pedimos al Señor que nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por este momento que podemos estar frente a ella, Señor. Te pedimos tu asistencia, tu ayuda, pedimos, Señor, que tú bendigas este momento, Señor. Ayúdame a poder transmitir, Señor, los pensamientos y mi meditación en este texto, Señor, pero que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de tu palabra, que tú seas glorificado, Señor, que tú seas el centro y que seamos animados a través de ella, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, en el texto griego, esta porción es una sola oración que comienza en el versículo 3 hasta 9. Es una sola oración, ¿no? Y lo que nosotros podemos ver que esto es injusto si nosotros lo estudiamos todo hoy solo del 3 al 9, ¿no? Esto nos daría para estudiarlo semanas enteras, es solamente estas porciones. Pero bueno, aunque es injusto, lo vamos a hacer 2 veces nada más, ¿no? Y lo primero que vamos a notar es en el versículo 3 es que el apóstol comienza irrumpiendo en alabanza a Dios. Irrumpiendo en alabanza a Dios. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Dios es Padre por siempre. Dios es Padre por siempre. Él no es Padre por haber adoptado a criaturas, a seres humanos. Dios no es Padre por habernos adoptado a nosotros como hijos. Él no está aprendiendo a ser Padre con los seres humanos. Él es Padre desde la eternidad pasada. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice allí en Génesis 1:1, dice que en el principio Dios, dice, hubo un tiempo, si se puede llamar tiempo, en el que Dios, en la unidad de su naturaleza, aunque existiendo en 3 personas, habitaba solo. Esto lo pueden encontrar ustedes en uno de los estudios de Arthur Pink acerca de los atributos de Dios, que se llama La soledad de Dios, que habla del ser de Dios antes del tiempo y espacio, antes de la creación, ¿no? Dios, como les decía, estaba solo en la unidad de su naturaleza, aunque existiendo en 3 personas, Él habitaba solo. No había ángeles que le adoraran, universo que sostener con el poder de su palabra, ni tierra que necesite de su atención. No había nadie, no había nada ni nadie, solo Dios. Eso nos cuesta comprender, ¿no es cierto? ¿No? Y esto no solo desde una época o de hace un tiempo, sino, la palabra nos dice que desde el siglo. Durante la eternidad pasada, Dios era Padre. Dios estuvo solo allí en la Trinidad, completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitando nada. Este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre. Ese Dios es tu Padre. Si vos estás en Cristo, si fuiste unido por la fe al Cordero de Dios, tenés a ese Dios por Padre. Cada creyente, lo vimos allí en el versículo 2, cada creyente elegido por Dios. Esto es algo que no tiene que ver con nosotros, que nosotros lo hicimos, o nosotros pudimos haber sido grandes colaboradores en esto. No. El versículo 2 de la primera epístola de Pedro dice: los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿no?
Elegidos por Dios. Allí en la eternidad pasada, en unión con su Hijo, nos santificó por el Espíritu y nos roció con la sangre de su Hijo. Y nos adoptó. Ahora, usted y yo y todo aquel que confía en la obra de Jesucristo es hijo de Dios. Y esto es precioso. Esto es un gran consuelo. Usted póngase a pensar, estas personas estaban pasando una gran aflicción. Este grupo de hermanos. Como podemos estar pasando cualquiera de nosotros. Y es un gran consuelo saber que tenemos a Dios por Padre. Juan 20, versículo 17 dice: Jesús les dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. También sabemos que Juan, capítulo 1, versículo 12, un versículo súper conocido, que nos dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No? Bendito el Dios y Padre. Miren todo lo que incluye y cuántas otras cosas podríamos seguir hablando acerca de la paternidad de Dios, ¿no? De Dios como Padre, ¿no? Dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Este es un tema que es de gran importancia para nosotros, es de vital importancia para la iglesia. Este punto es donde se divide casi todo. Es la regeneración, es el renacimiento del hombre pecador. Y esto es fundamental. No puede ser miembro del cuerpo de Cristo alguien que no haya renacido, alguien que no haya sido hecho una nueva criatura, alguien que no haya sido regenerado. Obviamente nosotros no podemos con una lupa mirar el corazón, pero sí empezamos a ver los frutos de esa obra. La fe, el carácter, empezamos a ver el testimonio, su confesión acerca de Cristo, las ordenanzas, el bautismo y todo un montón de cosas que nos dan a los cristianos, o sea, nos muestra que este individuo ha nacido de nuevo. Pero aquí nos habla de renacer, ¿no? Dice, el diccionario nos dice renacer, nacer de nuevo, o sea, está hablando de un ser vivo, después de una muerte real o aparente. Es resucitar. En el estado natural, los hombres son como las películas, ¿no?, que hemos visto. Son muertos vivos. Están muertos a la vida de Dios. Están muertos en su vida espiritual. Están vivos, conscientes, tienen una voluntad, van, vienen, hacen lo que supuestamente quieren, lo que quiere su corazón, obviamente, ¿no? A donde el corazón lo inclina, ahí va el hombre, ¿no? En su estado natural el hombre está vivo, pero en realidad está muerto. El estado del hombre sin Dios es este, y este punto para nosotros es el punto de partida a la hora de presentar el Evangelio. Para nosotros esto es fundamental. El hombre está muerto en sus delitos y pecados y está inútil. Y nosotros por eso clamamos a Dios que Dios obre en el corazón de las personas. Nosotros no los podemos resucitar. Como por ahí se dice, bueno, si entendiste el Evangelio, bueno, vamos a repetir, ahora si vos repetís esta oración, ahora sos hijo de Dios. Nosotros no nos podemos atribuir eso, bajo ningún punto de vista. Aceptá a Jesús en tu corazón, como que si fuera una habitación en la que vuelve a abrir la puerta para que Él entre. No hay tal cosa. Ahora vamos a ver, habíamos visto que fuimos santificados por el Espíritu para ser rociados, para que podamos creer en esa obra. Hay una obra que sucede antes, que es el renacimiento del hombre. Dios le imparte vida a ese hombre. Y ese hombre que no quería saber nada con Dios, que estaba muerto en sus delitos y pecados, que estaba ajeno a la vida de Dios, de golpe empieza a tener interés por las cosas del Señor. Empieza a tener deseo de las cosas espirituales. Empieza a empezar a pensar en la vida eterna. Piensa en que si se muere está en serios problemas. Empieza a considerar que tiene que rendir cuentas a Dios. Eso únicamente sucede cuando Dios empieza a obrar en esa.
Hay una gran discusión teológica que es, ¿qué sucede primero? Acerca de la regeneración y todo eso. Miren, esto es no solo desde mi óptica de lo que yo viví, cómo viví conversión, sino por lo que he visto en muchos otros hermanos. Yo estoy convencido que la regeneración está primero, que Dios le da vida aunque esa persona no entiende nada todavía. Bueno, ese fue mi caso. Así fue en mi vida. Yo no entendía nada, no sabía nada, absolutamente nada, pero Dios explotó mi corazón y empecé a buscar desesperado a Dios. Ahí donde yo me sentía la persona más sucia, más inmunda. Y aunque tenía una vida ordenada, no vivía una vida loca, pero empecé a darme cuenta de que hay un Dios y yo estoy mal. Y así le ha sucedido a muchos, con muchos que he hablado, con muchos testimonios hermosos. Y hay otros que fueron más progresivos, que fueron no tan llamativos, pero estoy seguro que la regeneración ocurre primero en la persona. Dios le imparte vida para que vaya a Cristo, para que crea. Como vimos recién, renacer, nacer de nuevo, es nacer de nuevo después de una muerte real o aparente, ¿no? El hombre está muerto a la vida de Dios, el hombre natural está muerto a la vida de Dios, incapacitado, totalmente inútil para la vida espiritual. ¿Puede tener una vida religiosa? Sí, puede ir a la iglesia, puede hacer oraciones. Pensemos un ejemplo en los hindúes o pensemos en los musulmanes, son muy religiosos. Ellos oran tantas veces por día, tienen sus meditaciones, tienen todas sus cosas, van a la Meca una vez en su vida, hacen su peregrinación, etc. Pero sabemos, por el testimonio de las Escrituras, de que no hay verdadera vida espiritual y que es un camino de muerte, porque solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir a Dios si no es por Él, ¿no? El hombre está muerto a la vida de Dios, incapacitado para relacionarse con Dios. La imagen de Dios, porque todos los hombres tenemos la imagen de Dios, está totalmente desfigurada por el pecado, totalmente arruinada. A mí me gusta verlo desde ese punto. El hombre natural sin Cristo está arruinado delante de Dios. No hay manera de que se pueda acercar a Dios, ¿no? Esta persona se encuentra, como les decía, totalmente desfigurada y su entrada a la gloria está cerrada. Y eso pareciera un poco arbitrario, pero la Escritura es la que nos habla acerca de eso. Porque nuestros pecados pusieron distancia delante de Dios. Hay un abismo entre Dios y los hombres que no podemos crear nosotros un puente para llegar a Dios. Nuestras obras no nos pueden, diríamos, puentear para que lleguemos a Dios. No, bajo ningún punto de vista, ¿no? Dios es totalmente separado del pecado, Él es 3 veces santo, Él no tiene nada que ver con el pecado. Él está totalmente apartado del pecado, ¿no? Ese abismo no lo vamos a poder saltar a no ser de que vayamos a Cristo, porque Él es el puente, Él es el camino, Él es la puerta, ¿no? Dios no va a pasar por alto el pecado de los hombres. Esto es algo que resulta chocante a la hora cuando nosotros presentamos el Evangelio. Que Dios no va a pasar por alto nuestro pecado. Dios no es como dice un predicador que escuchamos mucho, dice, Dios no es un abuelo con caramelitos en los bolsillos. No, no es así. Dios no va a pasar por alto los pecados de los hombres. O los va a juzgar en el infierno por la eternidad, o los va a imputar a Jesucristo en la cruz. Pero bajo ningún punto de vista el hombre puede tener un camino alternativo. No puede. Lo juzgará en el infierno por la eternidad o se imputará al Cordero de Dios, a su Hijo amado. Estando así de complicada la situación para nosotros y para el hombre natural, siendo ese el futuro, era nuestro futuro y es el futuro de los que no tienen a Cristo y el futuro de millones de personas alrededor del mundo, Dios, que es grande en misericordia, contó dentro de sus hijos
a estos creyentes a los que les está escribiendo Pedro y a tantos otros hoy en día. Esto es algo, como vimos, que procede de Dios. No hay intervención del hombre en el Evangelio. No hay intervención del hombre. Y hoy habíamos citado Juan 1:12, ¿no es cierto? Ahora vamos a leer 1:13, ¿no? Ahí vamos a completar esa frase porque se utiliza mucho el otro texto y no se utiliza este. Si quieren vamos a buscarlo. Juan es tan conocido, pero siempre se utiliza el 1:12, pero nunca se le presta atención al 13, que para mí ahí está el centro de la gloria del versículo 12 está en el 13, ¿no? Dice, vamos a leer el 12 primero, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso es precioso para nosotros, es de gran consuelo. Dios hizo la obra, hermanos, Dios hizo la obra. Eso es renacer, lo que en teología se llama la regeneración. Es obra del Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la Trinidad obrando con poder, con el mismo poder que operó en Jesucristo para resucitarle de los muertos, ocurrió y operó en nosotros para resucitarnos a la vida de Dios. Es el Espíritu Santo que lleva a los creyentes a la familia de Dios. Mire, hay algo que es muy chocante, pero es una gran realidad. Los hombres, por más piadosos, buenitos que sean, por más religiosos que sean, no pueden ver a Dios, no pueden venir a la vida de Dios si antes no han sido renacidos, si antes no han sido regenerados. El mejor ejemplo de eso nosotros lo encontramos allí en Juan 3, cuando el Señor está hablando con Nicodemo. Nicodemo era un hombre piadoso, más piadoso que cualquiera de nosotros. Seguramente era un hombre piadoso, lo vemos en la Biblia. No vamos a ir al texto ahora, pero vamos a pasar para recordarlo. Sin embargo, ¿qué le dijo el Señor a él? Os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. No importa cuán piadoso sea un hombre, no importa cuán depravado ni cuán loco esté de pecado, necesita nacer de nuevo. Y esto es algo que nosotros debemos siempre evaluar. Por sus frutos le conoceréis, nos dice la Biblia. Y nosotros tenemos que hablar. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿no es cierto? ¿Será que nací de nuevo? Cuando vemos nuestra miseria, vemos nuestro pecado, vemos nuestras luchas, nuestras dificultades. Y no está mal que cada tanto revisemos nuestras vidas para afirmar nuestras convicciones en el Señor. Qué misericordia que ha tenido Dios con nosotros, ¿no es cierto? Que nos dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una esperanza viva, nos dice la Escritura. Esta esperanza, como nos dice el texto ahí, es viva, y aunque tenga una connotación futura, por lo que vemos en el versículo que sigue después, tiene una connotación futura, abarca el hoy también. Si no, nos hubiera puesto para una esperanza allá cuando ustedes mueran. Una esperanza viva, nos dice. Hoy tenemos esperanza. ¿Tiene connotación futura? Sí, pero tiene esperanza para hoy. Ellos estaban sufriendo en ese momento a los que Él está escribiendo. No nos está diciendo, bueno, cuando se termine todo va a estar todo bien. Ellos estaban sufriendo en ese momento. Ellos estaban pasándola mal, ¿no? Y los creyentes, no solamente a los originales a los que le escribe Pedro, sino los de todas las épocas, y nosotros también, sufrimos en esta vida, no en la venidera. La venidera nosotros podemos imaginar, a veces jugamos con nuestra imaginación y con el texto y a ver, decimos cómo será y supera nuestro entendimiento, pero nosotros sufrimos acá y nosotros tenemos luchas acá. Esa esperanza tiene vigencia aquí también. La vida eterna comenzó cuando fuimos renacidos,
cuando Dios nos regeneró por la obra de su Espíritu. Ahí comenzó la vida eterna para nosotros. Nosotros ya empezamos a disfrutar de esa vida eterna. Disfrutamos de la compañía de nuestro Señor aquí, ahora. No estamos esperando solamente al futuro, aunque no le vemos, pero confiamos, esperamos, disfrutamos del Señor, le rendimos culto, nos animamos con los hermanos, disfrutamos de ver la obra del Espíritu Santo entre la familia de Dios, cómo trabaja, cómo anima, cómo nos exhorta, cómo utiliza a un hermano, cómo utiliza a otro, y es una gran bendición para nosotros, es de mucho ánimo. ¿Cuántas veces si un hermano, si alguno de la familia del Señor no nos ha animado, no nos ha dado una palabra, cómo nosotros hemos vuelto a la vida, diríamos, luego de ese ánimo de algún hermano? Eso ha sido tremendo. Y como les decía, esta esperanza es una esperanza viva, ¿no? Por lo tanto, la vida eterna, como les decía, comienza con nuestra regeneración, transita las vicisitudes de nuestra vida y culmina con el gozo eterno junto a nuestro bendito Dios y Padre. Termina allí, con Él. Él es, como diríamos, va a ser la frutilla del postre, diríamos. Nosotros ese día, nuestro gozo será completo, ¿no? La seguridad de nuestra esperanza está en el hecho, hermano, de que Jesús resucitó entre los muertos. La esperanza, la seguridad de nuestra esperanza está en el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. 1 Corintios 15, versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Para nosotros es fundamental la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo no habría cristianismo. Pero esa es nuestra seguridad. Cristo resucitó, Él está vivo. Y va vivificando a su pueblo, vivifica a los creyentes alrededor del mundo. Millones, dice que una multitud incontable que va a alabarlo, que va a gozar en la eternidad con el Señor. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo, el Señor está obrando en cada uno de ellos. El versículo 4, vamos a avanzar, nos dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿no? Esta herencia, como vimos recién, ahí está un poco la connotación futura acerca de la salvación. Sería cuando se termina cerrando nuestra salvación, cuando entramos a la eternidad. Nos vamos a leer ahora Hebreos 9, versículos 16 y 17, que nos está hablando un poco acerca utiliza ahí unos ejemplos acerca de herencia y testamento. Hebreos 9, versículos 16 y 17, dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Nosotros hemos muerto con Cristo. Nosotros somos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Por eso somos herederos, por lo que Él hizo. Él tuvo que morir para que nosotros podamos heredar, pero también resucitamos, morimos con Él y resucitamos con Él. Nosotros morimos al pecado en esta vida, una característica que debe tener el cristiano. No tiene una santidad perfecta, pero sí una santidad que va en ascendencia. No tiene perfección en todo su, pero sí una aspiración a las cosas celestiales. No existe cosa como cristiano carnal. No, es un carnal, listo. Y posiblemente no sea cristiano. El cristiano anhela las cosas, el corazón ha sido transformado. La regeneración ha operado en él un deseo por el Señor y en cierta manera una angustia por su condición. Y eso es algo que nosotros debemos evaluar. Cuando nuestro corazón está ardiendo por el pecado, hermano, no hay insensibilidad en nosotros. Cuando nosotros no nos aflige el pecado, es una alerta. Es una alerta para nosotros. Pero una gran característica del cristiano es que el cristiano está afligido por su pecado. El cristiano ya
se mira al espejo y dice, no, estoy cansado de vos. Y a mí me pasa así, hermano, yo le soy sincero a veces que digo, Señor, qué paciencia que me tenés. Y cuánto desearía realmente. ¿Y a usted no le pasa? ¿Cuánto desearía estar totalmente transformado? ¿Cuántas veces hablamos lo que no debemos? ¿Cuántas veces pensamos lo que no debemos? ¿Cuántas veces nuestro corazón nos juega tan malas pasadas? Si eso te aflige, hermano, el Señor está obrando en tu vida. El Espíritu de Dios está poniendo convicción. Pero si estamos como si nada, todavía estamos muertos. Y es el estado de muchos, que yo conozco mucha gente que se cree y te habla y son muy buenos, parecen muy buenos cristianos, pero cuesta entender a veces. Y nosotros, como la iglesia no está como juez en ese sentido, pero sí nosotros evaluamos algunas cosas y animamos a estas personas a que evalúen esto, evalúen su renacimiento, evalúen su conversión, que busquen al Señor. Nosotros somos unidos a Cristo en su muerte y resucitados con Él, ¿no? Nosotros somos herederos, ya tenemos la vida eterna, pero aguardamos la eternidad. Ese es otro punto que nosotros debemos tener claro. Nosotros poseemos la vida eterna, pero aguardamos la eternidad. La estamos deseando. Estamos esperando el momento en el que nuestro Rey, nosotros iremos delante de nuestro Rey y Él le veremos cara a cara. ¿No? Otro aspecto que tenía esto que el apóstol le estaba diciendo a los judíos es el significado de herencia para los judíos. Era diferente de lo que nosotros vimos recién. Ellos, cuando él les habla de heredad, ellos automáticamente esto lo relacionaban con Abraham, ¿no? La tierra que por heredad prometida a Abraham y a su descendencia, ¿no es cierto? Y nosotros, en cierta manera, aunque más simbólica, también esperamos esa herencia futura. Esa tierra prometida, ese cielo nuevo y esa tierra nueva, ¿no? Si no estamos esperando, como se enseña hoy, el aquí y el ahora, disfrutar aquí y ahora, ¿no? Como se enseña el reino de Dios acá en la tierra, en ese sentido. No, nosotros esperamos la vida eterna. Ya esperamos la renovación de todas las cosas. Ya no tenemos la vista puesta en las cosas temporales, sino en las eternas. Nos ocupamos en nuestras cosas aquí, pero tenemos la mirada puesta arriba. Trabajamos con nuestras manos aquí para nuestras necesidades y trabajamos para el Señor, pero sabemos que nuestra recompensa está arriba, sabemos que nuestros tesoros están con el Señor. Como les decía, ahora esta herencia tiene particularidades, como acá Pedro las explica, tiene particularidades incomprensibles para nosotros, para nuestra mente humana, ¿no? Y mucho más para la mente que no conoce al Señor. Esto tiene cosas preciosas que nos dice la Escritura que el hombre natural no puede apreciar. No las puede apreciar. Únicamente una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada por el Espíritu de Dios, es a la que Dios le anticipa los goces venideros. Dígame si usted su corazón alguna vez no ha sido conmovido pensando en la vida venidera. Si su corazón no ha sido conmovido, si usted no tiene los ojos puestos allí, pase más tiempo con las Escrituras, hermano. Pase más tiempo en la palabra de Dios. Pase más tiempo viendo lo que el Señor ha comprado para nosotros. Su corazón tiene que desbordar de esto, de gozo, de alegría por lo que el Señor ha hecho, por la herencia que usted tiene, porque esta vida, así como la conocemos, como ha pasado en estos meses, puede cambiar drásticamente. Y todo lo que nosotros conocemos y todo lo que nos da seguridad se puede perder. Y se puede perder drásticamente, se puede perder por una enfermedad. Se puede perder por cuántas cosas que nos pueden pasar. Y no estamos ajenos porque seamos cristianos. Bajo ningún punto de vista somos ajenos. No tenemos una gran cobertura especial como por ahí enseñan algunos
maestros que los cristianos, ningún mal tocará tu morada, utilizan mal ese texto. No, los cristianos nos pasan cosas, los cristianos de todas las épocas le han pasado cosas. Hay pérdidas, hay dolor. Estos cristianos a los que les escribe Pedro estaban pasando cosas, habían perdido todo. Casa, trabajo, habían sido expatriados fuera, los echaron fuera de su nación, huían por su vida. Y es la situación de muchos cristianos hoy alrededor del mundo. Hoy sucede eso. Y nosotros tuvimos un poquito en estos tiempos de esta enfermedad, de esto que ha pasado alrededor del mundo, tuvimos un poquito, una pequeña llamita de darnos cuenta de que todo alrededor del mundo, todo puede cambiar. Y que nosotros no debemos ser tan confiados, no podemos confiar tanto en nuestras riquezas, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra salud. No podemos confiar, debemos confiar en nuestro Señor. Debemos poner toda nuestra confianza en el Señor, no en las cosas temporales. Como decía, esta herencia tiene particularidades incomprensibles para una mente que no ha nacido de nuevo. Acá nos dice el texto, dice, para una herencia incorruptible, que no se puede corromper, que no puede ser corroída por el pecado. Allí no puede haber pecado, no hay nada impuro allí. Nada impuro habrá en los cielos. Y como les decía hoy, ¿no está harto usted acaso del pecado? Si usted verdaderamente es creyente, ¿no está harto del pecado? ¿No está harto de esas cosas que otra vez lo mismo, otra vez volví a tropezar en esto? Otra vez tentado en las mismas cosas. Pero nos pasa, a los creyentes les pasa eso. Uno habla con creyentes y se da cuenta. Y son hombres piadosos, son mujeres piadosas, aman al Señor. Tienen luchan con el pecado, luchan con la corrupción. Pero allí, esa herencia que nosotros tenemos es incorruptible, no habrá corrupción. Nosotros anhelamos que nuestra vida sea revestida de eso, de ser incorruptibles. También nos dice que es incontaminada, que significa que nada impuro entrará en esta herencia celestial, nada impuro. Apocalipsis 21, versículo 27 dice, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! También nos dice que es inmarcesible, que no se puede marchitar. Fíjese que él utiliza todos términos negativos para explicar lo que no se puede explicar con palabras. Entonces lo utiliza con cosas negativas. El tiempo no va a afectar el estado de la eternidad. No puede afectar la belleza del reino de los cielos. No lo puede afectar. La belleza del reino de Dios es por la eternidad y su perfección por los siglos de los siglos. Como nos dice allí en 1 Corintios 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y también nos dice, seguimos allí en Pedro, dice, reservada en los cielos para vosotros. Y esto me gustó mucho. Y espero que a usted también, ¿no? Esto es tremendo, pensar que el eterno Dios no solo pensó en vos, en mí, para salvarnos. Y eso lo hizo desde la eternidad pasada, ya en su consejo eterno, cuando Él decreta todas las cosas. Nosotros no lo entendemos eso supera nuestra mente. Él nos escogió, lo leímos la semana pasada, nos santificó, nos roció con la sangre del pacto, nos regeneró, nos adoptó en Jesucristo, como nos dice su palabra, ¿no? Dice Juan 14, versículo 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta esperanza sí es futura ahora, ¿no? Y no queda allí solamente esa esperanza, es activa en nuestro peregrinaje, esto nos infunde esperanza, aliento. Sabemos que tenemos una herencia, sabemos que tenemos una parcela en la gloria para nosotros, ¿no? Usted piensa que Dios no solamente lo eligió,
obró en usted la regeneración, lo salvó, está trabajando en su santificación para que se parezca cada vez más a Cristo, ¿no? Es un proceso largo, a veces duro, pero piense que Dios preparó una porción del reino de los cielos, una porción de la eternidad para usted, la decidió exclusivamente para usted. Que un simple humano pecador, porque eso es lo que somos, haya captado la atención de Dios de esa manera, es que Dios haya puesto sus ojos, que usted sea beneficiario de esa gracia de Dios. Es algo que debe llenar de gozo nuestra vida. Debe ser algo por lo cual nosotros, dejemos de aferrarnos tanto a las cosas temporales. A lo sumo, ¿en cuánto viviremos? Los más fuertes, 80 años. Capaz que otros nos vamos antes. Y se terminó. Se terminó lo que nuestras esperanzas aquí. Pero si nosotros empezamos a inflamar nuestro corazón con estos pensamientos de las Escrituras, esto no significa que seamos unos vagos y que no trabajemos y que lo que por ahí se enseñó años atrás, ¿no es cierto? Pero esto nos va a conducir a vivir una vida más piadosa. También a una vida más desprendida, ¿no es cierto? Una vida más... Vamos a entender que todo lo que tenemos es porque el Señor nos ha dado y veremos con otros ojos la necesidad del otro, la necesidad de los hermanos, la necesidad del que sufre. No vamos a estar tan ensimismados mirándonos a nosotros mismos. Debemos pensar en la eternidad, debemos pensar en esa herencia que Dios nos ha dado. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, cuando dice la salvación, está hablando de la herencia, ¿no es cierto? Dice, aquí tenemos una de las doctrinas más consoladoras para nosotros, para nuestro peregrinaje, ¿no? Porque allí es a veces donde tenemos los problemas. Porque allí se acabarán los problemas, el Señor enjugará toda lágrima, y la perfección y la gloria y todo precioso. Pero acá, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en un mundo que se opone cada vez más fuerte a Dios? Y cuando a veces vemos que esa oposición no solamente es del mundo, sino a veces nos pasa como les pasaba a este grupo de hermanos. A veces la persecución venía de los romanos, del Estado, venía de los judíos, de su pueblo, de sus parientes y aún inclusive venía de su propia casa, del seno intrafamiliar, ¿no? ¿Cómo podemos vivir piadosamente sin un día agarrar y patear el tablero y ya está, listo, me cansé? Me cansé del cristianismo, me cansé de vivir así, me cansé de ser piadoso, de intentar. A muchos nos ha pasado. Que a veces que nos desbordan ciertas situaciones. Dice, como les decía, esta es una de las doctrinas más consoladoras. Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Esta es la perseverancia de los santos. Es una de las doctrinas más preciosas. A mí me trajo, cuando entendí la perseverancia de los santos, ustedes no se imaginan la consolación que trajo a mi corazón. Fíjense lo que ha hecho el movimiento evangélico tradicional con su doctrina arminiana, ¿no? Con su doctrina de que la salvación, no existe el salvo siempre salvo y de que donde te descuidaste perdés la salvación. Fíjense qué tortura vivir de esa manera, creyendo que podemos ser perfectos de este lado del sol. La doctrina de la perseverancia de los santos dice que los creyentes escogidos y regenerados, elegidos por Dios, regenerados por el Espíritu, no pueden caer de su estado de gracia en el que están. No pueden caer del estado de gracia en el que están. Porque Dios es el que le guarda, el que le sostiene y es el que produce, según el texto que leímos recién, dice, soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Es el que produce esa perseverancia en nosotros. Así que podemos descansar. Podemos descansar en esto. Él produce, la Biblia nos dice, en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es obra de Dios. Para que
se cumpliese también, en la Escritura dice aquello que había dicho, esto lo dijo el Señor, de los que me diste, no perdí ninguno. Eso es consolador. El Señor está hablando de una obra terminada, de los que me diste, de los que Dios ya le dio allí en la eternidad, en su decreto, en su elección, en su predestinación, cosas que a veces no queremos decirlas, porque sabemos que producen rechazo, cosas que están en las Escrituras, pero sí, Dios escogió, eligió, predestinó, llamó, salvó, hizo perseverar a esas personas. ¿Lo podemos entender del todo? No, no lo podemos entender del todo. La perseverancia, hay un artículo que dice, la perseverancia de los santos es el paso lógico y final en la doctrina calvinista, que nosotros abrazamos, ya que las doctrinas de la elección incondicional y del llamamiento eficaz implican lógicamente la salvación segura de aquellos que reciben estas bendiciones. Si lo otro no está, si están los otros dos puntos, o sea, este es el paso lógico. La salvación es del Señor. Dios nos guarda con su poder y nosotros perseveramos por la fe. Pero la fe, ¿qué es? Lo dice la Escritura. Es don de Dios, así que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Dice, para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra aquí manifestada, que leemos en el versículo 5, para ser manifestada en el tiempo postrero, en el griego significa quitar el velo o quitar la cubierta. La salvación será descubierta en el día postrero, el día que solo el Padre sabe. El día que solo el Padre sabe. Ese día, hermanos, Jesucristo irrumpirá en el escenario mundial. Todo ojo le verá, dice la Escritura. Él irrumpirá en el escenario mundial con poder y con gran gloria en compañía de sus ejércitos para dar retribución a sus adversarios y recompensas a su pueblo. Nosotros anhelamos ese día. No sé si lo veremos estando vivos, no habiendo fallecido todavía, pero sin duda lo veremos, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y le veremos, y veremos ese día glorioso, ¿no? El día del Señor, el día del Señor. Hermanos, estas palabras que sean de aliento para usted, que sean de aliento para nosotros, que pongamos todo nuestro empeño en alimentarnos de las Escrituras, de esto que a estos hermanos les hacía falta en ese momento, y tal vez a nosotros también. Es de mucho aliento saber que somos, por medio de Cristo, hijos de Dios. Dios nos adoptó en su familia, somos sus hijos. Dios nos ama. Y Dios no te ama porque vos sos perfecto, porque sos bueno, porque te portás bien. Te ama cuando sos imperfecto, te ama cuando te portás mal. Pero si sos hijo de Dios, Dios te disciplina. Eso es ponerle la firma, que Dios te va a disciplinar. Dios nos va a disciplinar. Pero somos hijos de Dios. Fíjense que a gente que estaba desarraigada de su nación, de su parentela, la paternidad vívida de nuestro amoroso Dios es de gran consuelo. Y si nosotros también estamos en una situación difícil en nuestra vida, de angustia, pasando dolor, en pruebas, saber que tenemos a Dios por Padre es de gran consuelo. Otra consideración final es: la regeneración es un acto soberano de la misericordia de Dios. Y hermano, saberse contado dentro de los beneficiarios de esta gracia tendría que darle, como le dio a ellos, seguramente a nosotros muchísima confianza en nuestro peregrinaje. Porque la vida seguramente, si ya no nos dio, nos dará sinsabores. En el mundo tendréis aflicción. Tal vez no sean problemas exteriores, tal vez son problemas interiores. Tal vez los problemas vengan de afuera, tal vez vengan de adentro y aún de nosotros mismos, por nuestras propias luchas. Como punto final saber que contamos con una herencia en los cielos preparada para nosotros. Y recuerde eso, para nosotros nos dice la Escritura. Dios lo pensó para usted y para mí.
Sé que a veces utilizamos y sabemos que no somos dignos y lo repetimos hasta el cansancio. A veces somos los especialistas en no somos dignos y nos creemos muy humildes por decirlo. Hermano, Dios pensó en nosotros. No querramos, no queremos serle a Dios, no lo vamos a conmover a Dios con nuestra humildad. Dios pensó en nosotros. Nos dio una parcela de esa herencia para usted, para mí. Nos dio para nosotros eso. Que Dios tenga preparado como le decía, un pedacito de la gloria para usted y para mí debería por lo menos debería hacernos saltar de alegría, delirar, como nos dice la Escritura, dice, saltar como becerros en la manada. Esa imagen siempre a mí, pienso en el día que pase a la eternidad y yo me veo como eso, corderito, capaz que me digo gordito, pero corderito al fin. Saltando de alegría el día que vea al Señor. Tengan en cuenta que para la antigüedad, como para nosotros, la tierra, el tener un hogar, un techo, es de confianza, ¿no es cierto? Vaya, trabajamos tanto para eso, nos esforzamos tanto para tener un ladrillo para nuestra familia. Para ellos era importante y ellos lo habían perdido todo. Eso nos da, el hogar y el trabajo, esas cosas nos dan seguridad. Pero eso es algo temporal. Siempre debemos recordarlo. Es temporal. Y es inestable y no es seguro. Pero sabemos que el día que pasemos el umbral de esta vida, el día que pasemos a la eternidad, nuestra herencia está segura. Está segura porque Cristo la compró, porque Él resucitó entre los muertos. Y con Él hemos resucitado los creyentes. Este es los pensamientos que quería compartir hoy acerca de este texto. ¿Y qué les parece si terminamos orando? Amado Dios, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, gracias porque de ella, Señor, podemos tomar tanto aliento, tanta esperanza, tanta seguridad, tanto gozo, Señor, para nuestro corazón, que a veces, Señor, se conmueve pensando en las glorias que nos esperan, que no son nada comparables, Señor, con las cosas de este mundo. Este mundo pasa y sus deseos, Señor, pero donde tú estás allí, Señor, en la gloria, y donde estaremos contigo por siempre, Señor, es eterno, es la perfección, es la gloria. Señor, ayúdanos a ver, abre nuestros ojos, abre nuestra mente, Señor, abre nuestro corazón, para que tu palabra haya cabida en nosotros y que podamos, Señor, dar el fruto que tú esperas de nosotros. Te damos gracias, Señor, pedimos por nuestros hermanos que están pasando alguna dificultad, algún problema, que están en aflicción o que están llenos de temor, Señor. Que estas palabras de hoy, Señor, sean de aliento y sean de ánimo para sus vidas. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén.